iniciamos esta tarde este estudio bíblico pensando en dar continuidad a los temas que hemos traído las últimas semanas, que nos hablan de la justicia y de ser profetas y de poder servir especialmente en este mundo que tanto necesita de buenas manos dispuestas al servicio y a la compasión. Quiero que iniciemos con una oración, pensando en lo importante del partir el pan y compartir con otros. Oremos. Gracias, Señor, por el compartir, gracias por la vida manifiesta y la paz que tú nos das. Gracias por hacerte Eucaristía, por entregarte como vino y pan. Hoy construimos la paz desde la comunión fraterna. Nos reconocimos como hermanas y hermanos en el compartir. Tú nos has llamado a estrechar lazos y a hacernos prójimos. Haz que de este encuentro en esperanza brote el compromiso por juntar nuestras manos para transformar el mundo dividido en el escenario donde tu banquete preparado se sirve con gozo y el reino se hace presente, contigo en medio para manifestarlo. En tus acogedoras y solidarias manos nos quedamos invocando la luz de tu Santo Espíritu. Amén. Bien, es interesante pensar en esta época que estamos distanciados por fuerza de la pandemia, en el hecho de poder sentirnos compartiendo el pan, haciendo mesa solidaria junto con el que no lo tiene. Porque se podría pensar que todo acontece a través de la virtualidad y sin embargo sabemos nosotros, los hijos e hijas de Dios, que aún en la virtualidad hay mayor cercanía y presencia, que no se pierde ese calor, esa calidez humana en el servicio y en la preocupación por el otro. Por eso hoy vamos a estar hablando un poco de la vida en abundancia, pero esa vida que es en abundancia para todos y que supera las estructuras de injusticia y esas estructuras que se dan de inequidad en sociedades como la nuestra. Y quiero que pensemos un poco en eso que dice el Salmo 140 en el versículo 12. Yo sé que tú, Señor, defiendes a los pobres y les haces justicia a los afligidos. Pensemos un poco y meditemos un minuto, ustedes desde su casa, desde el lugar donde están, en lo que significa que Dios defiende a los pobres y le hace justicia a los afligidos. Dejemos un poco que en nuestro pensamiento se traslade al regazo de Dios para imaginar cómo es eso de un Dios que hace justicia, que defiende al pobre, que no deja al afligido desamparado. Pues así es, como ustedes lo han imaginado, como lo tienen en su recordación también desde las experiencias vividas, Dios no nos desampara y especialmente está más cercano a aquellos a quienes la sociedad marginaliza. Hoy vamos a hablar, como lo decía hace un momento, de lo que significa la vida en abundancia y cómo esta debe ser promovida por toda sociedad que se precie de ser servidora del mensaje del Evangelio. Dios ha prometido vida en abundancia. Su promesa es un hecho cumplido para quienes le aman. Pero, ¿cómo lograr que esta realidad alcance a todos? ¿Cómo tocar el corazón de los más favorecidos por el sistema para que sean solidarios con los explotados, los oprimidos, los menos favorecidos del sistema? ¿Cómo desbaratar la cadena de miseria que amarra a la mayor parte de la humanidad, que es cada vez más apretada por unos pocos desalmados que no conocen a Dios? ¿Hasta cuándo el ser humano se mantendrá en la necedad y la rebeldía que lo alejan de Dios? Hay humanos que viven hacinados con familia y trastes y objetos en menos de 20 metros cuadrados. Los más favorecidos entre los pobres habitan en espacios reducidos de 35 a 50 metros cuadrados, en edificios que más parecen colmenas, en las márgenes de las ciudades, sin parques, sin bosques, sin vías de acceso adecuadas, con las deudas que los agobian, viendo por su ventana a las ventanas de otros que los mantienen en esperanza, pues viven peor que ellos. A esto llaman progreso, vida digna y le dicen bienestar. Hay infinidad de historias de personas que aman profundamente a Dios, que oran de día y de noche, que asisten a culto, que leen la Biblia, pero que a pesar de sus esfuerzos no encuentran empleo digno. Abren la nevera y está vacía. Ellos y sus hijos pasan la jornada con un poco de café y algunos granos de arroz. Gente de fe que trabaja más de 10 horas e invierte de 3 a 4 horas adicionales cada día
solo en desplazarse. Así, cada día hasta el fin de mes, y cuando reciben un mísero salario, ya lo tienen comprometido por completo. Llegan a casa a pensar qué preparar para comer el día siguiente, ver la televisión que les hace olvidar por un momento sus carencias y descansar unas pocas horas para retomar monótonamente el ritmo al día siguiente, horas antes de que el sol se asome. Es una realidad que se acentuó además en este tiempo de confinamiento, cuando pudimos ver cómo para aquellos que gozan de bienestar económico en nuestras sociedades, fácilmente confinarse no les expone a ningún tipo de riesgo de carencia. Pero aquellos que viven con muy poco dinero, que no ganan bien, que dependían del trabajo diario para su sostenimiento, pues se vieron tremendamente afectados en las circunstancias que estamos enfrentando por causa de esta pandemia y de las medidas que establecen los gobiernos para enfrentarla. Entonces, en ese sentido, ya de entrada evidenciamos que hay inequidad, pero pues se reafirma la promesa del Salmo 140:12, cuando dice: yo sé que tú, Señor, defiendes a los pobres y le haces justicia a los afligidos. Y quisiera invitar a ustedes que se están conectando también a través de Zoom, a que nos pudieran compartir alguna de esas experiencias de escasez, quizá de necesidad, esas situaciones de privación de los bienes básicos de alguien de su entorno, de ustedes mismos, y el modo como quizás se ha manifestado la solidaridad de vecinos, de amigos, de hermanos en este tiempo. Entonces, pues les saludo, Olivia, Martica, Andrea. Si quieren compartir algo, también quienes están a través de Facebook, si quieren publicarlo en el chat o pueden comentarlo. Situaciones de personas que han vivido privación, escasez o dificultad en este tiempo, pero que han logrado esa mirada compasiva y misericordiosa de Dios por medio de algún vecino, amigo o hermano. Si tienen alguna para contarles, escuchamos. Bueno, muy buenas tardes para todos, pastor, buenas tardes, y a mis hermanos y hermanas en Cristo que eh, están asistiendo a esta cita eh, con, con la palabra, con el Evangelio. Pues, pastor, en este momento pues conozco muchas, sin embargo, antes de ser luterana, tuve un momento cuando estaba cursando mi universidad donde éramos una familia de 12 personas foráneas, porque pues estábamos en otra ciudad, y en algún momento pues en el transcurso del mes nosotros contábamos con un auxilio de la Universidad Nacional, un préstamo beca, y en ese momento, por alguna situación del gobierno en ese vivir, se nos demoró que llegara ese dinero y poder pues así comenzar a sustentarnos para el mes siguiente. En ese momento, esas 12 personas foráneas que, como le cuento, compañeros, no teníamos teníamos panela y teníamos tostadas. Entonces, y no teníamos nada para el fin de semana. Nosotros como comunidad nos aliamos y nos repartíamos los días de los desayunos, de los almuerzos y todo, y los 12 desayunábamos, almorzábamos, cenábamos. Fue una convivencia maravillosa, que ahí pues obviamente comencé a vivir a Cristo. No de tal manera como lo estoy haciendo en este momento, pero fueron mis primeros pasos hacia Él. Y un profesor Jorge, llamado Jorge Tobar, él todavía afortunadamente existe y tengo contacto con él. Él nos dio la mano y para ese fin de semana él nos dio provisiones para vivir ese fin de semana, para poder desayunar, almorzar y cenar. Y es de la presencia maravillosa de Jesús, de Dios Padre, de Dios Espíritu Santo. Ahí no nos abandonó, nos dio un profesor, imagínense, un profesor nos dio la mano, nos acompañó con su alacena, porque nos dijo: bueno, muchachos,
entren lo que necesiten. Y nosotros pues casi que hicimos, nos sentíamos en un hipermercado tomando las cosas y claro, dándole gracias a Dios, pero en ese momento de una manera no tan especial, soy sincera, como en este momento que conozco más de él y todo, entonces, pero sí quería comentar y gracias Pastor por la oportunidad, porque a pesar de en ese momento de mi vida, no vivir el Evangelio eh, y no sentirlo como afortunadamente y en este momento lo estoy haciendo, jamás, jamás, jamás Dios nos abandonó. Jamás Dios permitió que tuviéramos algún percance y pues obviamente en ese momento de alimento. Entonces es para la honra y la gloria de Dios el testimonio que acabo de compartir con ustedes. Gracias, Marta. Qué gusto pues poder escuchar esas experiencias de vida porque lo que estamos hablando toca la realidad, es decir, no son cosas que acontecen fuera del mundo, sino realmente en este mundo en el que vivimos. Y por eso un poco la motivación hace un momento es si conocen de alguna experiencia de pronto de su entorno o de ustedes mismos. Y es verdad, seguramente hemos pasado esas épocas y eso queda en el registro, queda en la memoria, pero eso también nos sirve para crecer, para entender las situaciones que otros viven, es decir, para ser más empáticos. Y asimismo, como nosotros en algún momento de nuestra vida tuvimos ocasión de recibir, también tener la posibilidad cuando los dones nos lo permiten así de compartir y de dar. Bien, no sé si había otro comentario al respecto. Sí, buenas noches, buenas tardes, Pastor, ¿cómo está? Y a todos, y a todas, ¿cómo van? Bienvenido. Bueno, me alegra, gracias a Dios pude conectarme rápido, terminar la reunión que estaba y poder conectarme. Muy chévere el tema y escuchando, alcancé a escuchar algo de situaciones que nos hayan pasado o que le hayan pasado a otros y pues no fue en este momento, Pastor, pero fue hace ya 3 años con mi hijo Camilo. Estaba en Palmira, resulta que él se debía venir ya para Bogotá, se le había vencido todo lo del arriendo, estaba sin dinero, bueno, etcétera, etcétera. Le enviamos para el pasaje y resulta que por cosas, no sé, se le perdió el pasaje. Cuando llegó a las 9 de la noche a coger el bus, no tenía plata, no tenía el pasaje. Entró un poco en angustia, pero después me decía, mami, yo me tranquilicé y yo dije, Dios, sea aquí tú actuando, no sé cómo. Él llevaba su guitarra y dijo, esta es mi manera. Se puso a tocar y antes de eso, un chico, habitante de calle, lo vio como desesperado y angustiado y le ayudó. Él había recolectado, el habitante de calle, unas monedas. Fue y las cogió y le ayudó para el pasaje. Pastor, eso fue maravilloso y Camilo decía, mami, del que menos esperaba, mire Dios cómo es de hermoso. Entonces, yo cada vez que recuerdo eso, Pastor, yo digo, gracias Señor, gracias por tu misericordia, gracias porque este hombre, lo que había recogido en el día, o sea, que le servía para alimentarse, al otro día se lo dio sin más ni más y le dijo, yo sé, Chino, que usted es buena gente y que quiere ir a ver a su familia. Y le entregó ese dinero. Entonces, bueno, mire cómo uno a veces se encuentra del que menos piensa, ¿no es cierto? Una mano amiga, encuentra a Dios, porque ese fue un ángel, definitivamente fue un ángel. Entonces, sí, esa historia quería compartir. Eso es, y del que uno menos espera realmente es al que Dios eligió para extender su mano hacia nosotros. Yo quiero aprovechar para saludar pues a quienes están conectados acá, pero también Yolanda Ariza, que está conectada a través de Facebook, Natalie Quito, Carmen Palencia, al pastor Jefferson Rodríguez, que nos acaba de enviar también su saludo, a Doris Fernández, que están siguiendo la transmisión del estudio bíblico desde Facebook. Entonces les saludo y a los que se vayan conectando también es un gusto que podamos compartir
estas experiencias, testimonios y ante todo reflexiones desde la palabra de Dios. Entonces estamos hablando de vida en abundancia en la lógica de un Dios que se preocupa por los afligidos, que no los desatiende. Y pues ahí nos incluimos nosotros, los afligidos, los que a veces nos sentimos desamparados, pues reafirmando por convicción, por fe, que este Dios en el que creemos es un Dios que cuida de nosotros y no nos abandona. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Isaías 1, versículos 16 y 17. Dice, lávense, límpiense, aparten de mi vista sus malas acciones, dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. Busquen la justicia, reprendan a los opresores, hagan justicia a los huérfanos y defiendan los derechos de la viuda, de las viudas. Entonces, Isaías 1, 16, 17, reafirmando cuán importante es disponernos plenamente para el servicio en la causa del reino. Es decir, cuán importante es que seamos capaces de librarnos de aquello que nos impide ser plenamente solidarios y compasivos, y quitándonos de eso, teniendo la intención de no obrar lo malo, de no obrar con maldad y aprender a hacer lo bueno, buscar la justicia. Y la justicia pasa por reprender a los opresores. Aquí es una expresión de Isaías que pasaría desapercibida. Y uno diría, ¿cómo así reprender a los opresores? Pues esa es tarea de los profetas, justamente, reprender al opresor. ¿Cómo le reprendemos hoy en día a aquel que por la corrupción, por la avaricia, le está privando a la mayoría de personas de recibir los dones que Dios dispone? ¿Cómo podríamos reprender a aquellos que se quedan con lo que no es suyo? A aquellos que explotan al asalariado y se enriquecen a costa del sudor y del esfuerzo de otro. Hay que reprenderlos, dice la palabra de Dios, y al reprender, o junto al reprender, está también el hecho de hacer justicia a los huérfanos y defender los derechos de las viudas, es decir, de aquellos que no cuentan con una fuente para su sostenimiento, aquellos que no tienen quien vele por la garantía de su bienestar. Ellos necesitan de una voz como la nuestra para poder proveer y buscar aquello que requieren, pero ante todo para hacer justicia. Entonces, miren que la palabra de Dios no es ajena al trabajo que hacemos nosotros, incluso también como iglesia especialmente, ese trabajo de incidencia, de acompañamiento a las situaciones de injusticia que se dan en el contexto en el que estamos, de servicio a la causa del pobre, del que no es representado por la ley, que más bien es excluido por las mismas leyes. Nosotros nos hacemos voz de ellos y nos ocupamos de reprender al opresor. Miren, viajar por la ciudad, recorrer los escenarios en los que habitamos, es casi como contemplar un cuadro impresionista. Y en el caso de Bogotá, la lluvia ambienta a veces la mezcla de tristeza que podemos ver en la calle, de frustración y disimulada, escondida un poco entre esa tristeza y frustración, también una pizca de esperanza. Los sueños no se alejan, pero también es sabido, y sobre todo en nuestro contexto, que si bien los sueños no se alejan, en pocas ocasiones, en este sistema pervertido, perverso, destructivo, a veces no se alcanzan. Entonces, ¿cuándo el ser humano abandonará la necedad y la rebeldía que le aleja de Dios? Hay quienes tienen de sobra, quizá muchos de ellos por mérito, por su esfuerzo y por su trabajo, pero olvidan que su bienestar está asentado sobre la miseria de los de abajo. Comen a su gusto, se adornan de bagatelas de elevado precio, pero de tan insignificante valor. Sus lujos son resultado de las privaciones de los asalariados, del hambre de los hijos de los rebuscadores. Pareciera que el dicho plata llama plata se cumpliera como si fuera una profecía, y quienes ya gozan de suficiente bienestar siempre terminan recibiendo más. Para unos conseguir algo de dinero para comer es toda una batalla contra su miseria. Para otros, gastar en una noche de excesos el equivalente a un año de trabajo de un asalariado es un acto que ni siquiera afecta a sus bolsillos. Mañana será otro día. Para unos de seguir sudando y luchando por su comida, y para otros de seguir recibiendo en abundancia lo que nunca han merecido. ¿Será cuestión de cuna, de suerte, de destino, de esfuerzo o de qué? ¿Hasta cuándo la inequidad en nuestra sociedad? Y dice Santiago en su epístola, en el capítulo 2, versículos 15 al 17, si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes les dice,
Vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve esto? Entonces es un llamado de atención que nos hace Santiago sobre cuán importante es no solo dar un mensaje, porque a veces nos limitamos a una consolación de palabra, sino que el mensaje se vuelva una acción también transformadora para aquel que está enfrentando necesidad. Es decir, que de la palabra pasemos a los hechos. La palabra es bella, la palabra abriga, acoge, genera serenidad y paz, pero esa palabra, si no es expresada también con un acto de amor, de servicio, de compasión, pues se desvanece vacía en el escenario de los discursos. Y lo que hoy clama el pueblo de Dios sufriente es de compasión, de entrega y ante todo de atender a las necesidades que está enfrentando. Por eso para muchas personas en Colombia el bienestar es un lujo y la vida se tasa en el día a día, en el rebusque y en el sueño de que cada día sea mejor que el anterior, o por lo menos que no sea peor. La vida puede llegar a ser vista como una dolorosa prueba que se debe superar para alcanzar el verdadero goce. Si se le preguntara a las personas que juiciosamente se desplazan en el transporte público cada mañana para dirigirse a su trabajo, si son felices o si creen que sus condiciones de vida son las que merecen, quizá la respuesta iría acompañada de un gesto de resignación o incluso de frustración. Aunque sus palabras refieran que no hay motivo para quejarse, más bastaría verlos al regreso a sus hogares para que no haga falta preguntar lo que a simple vista se evidencia. Para muchas de esas personas, la vida no es lo que quisieran que fuera. Pero si no es su culpa, si no es por causa de sus errores, ni por el inadecuado diseño de su proyecto de vida, ¿qué determina que no estén viviendo a plenitud conforme a la promesa de Dios? Es posible encontrar personas que viven en abundancia conforme a la promesa de Dios, aún en medio de dificultades económicas. Entonces, aquí habría que preguntarnos varias cosas. Uno, lo decíamos en otro estudio bíblico, quizá la semana pasada, el hecho de que se es pobre porque se quiere, porque esa es una falacia, una afirmación que nos presenta actualmente la sociedad. El que es pobre porque quiere. Pero lo que nosotros constatamos en la realidad, y sin mirar muy lejos, solo en la realidad de Colombia o en nuestro entorno, en las ciudades que habitamos, es que la gente no es pobre porque quiere ser pobre. Es pobre por las situaciones de injusticia e inequidad de la sociedad. Es pobre porque habiendo tantos creyentes, hombres y mujeres de fe, cristianos y cristianas, e incluso de otras tradiciones de fe, que hablan en su discurso y en su palabra sagrada de solidaridad, de entrega, de servicio, de compasión, de misericordia, en la práctica no acuden en respuesta al llamado que el pobre realiza. Por eso la pregunta tiene validez. ¿Es posible encontrar personas que viven en abundancia conforme a la promesa de Dios, aún en medio de sus dificultades económicas? Quisiera que tratáramos de dar una respuesta a esa pregunta. O sea, ¿habrá gente que vive en abundancia realmente en medio de las dificultades económicas? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo lo podríamos entender? Sin terminar, obviamente, justificando aquí la pobreza y diciendo pues que en medio de la pobreza lo importante es tener a Dios. Y es verdad, eso es lo importante, tener a Dios. Pero más allá del sentirse confiados en aquel de quien provee, aquel que provee y de quien proviene todo bien, es saber que hay que resolver situaciones que son prioritarias en nuestra sociedad y que dependen también de nosotros. Entonces no sé si ustedes tienen o conocen alguna historia de esas que uno diga, mire, esta persona o esta familia, cómo se siente viviendo en abundancia y en bienestar, y está lejos del estándar de bienestar que tiene la sociedad, que tiene el mundo, que tienen los banqueros y tienen los gobiernos. Entonces no sé si alguien quiere compartirlo, compartir algo relacionado con esto que acabamos de decir. Por lo visto no conocemos realmente. Yo quiero que entendamos nuevamente, quiero leer ese versículo de Santiago 2, 15 al 17, porque me parece capital, o sea, fundamental para entender el por qué se da la injusticia en el mundo. Porque obviamente podríamos rastrar las causas de la injusticia a la corrupción, los gobiernos, a políticas injustas, a situaciones de explotación, al mismo modelo o sistema económico que tenemos en la actualidad en nuestros países, o a la deuda pública, o a tantas otras cosas
que generalmente los teóricos nos dicen son las causas de la pobreza y del frecuente y creciente empobrecimiento en países de América Latina. Pero fíjense, y reafirmo aquí, Santiago 2:15 al 17. Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? En el fondo nos está diciendo Santiago que es importante definitivamente reconocer, en primer lugar, reconocer al otro, al que carece, al que tiene necesidad, como hermana, como hermano, es decir, de la misma condición que nosotros, bajo la misma estructura de afecto, de acogida y de amor que tiene Dios para con su pueblo, todos como hijos e hijas, es decir, entre todos hermanos y hermanas. Pero considerar que si el otro es mi hermano o es mi hermana, si yo le reconozco como tal, en palabras de Jesús en el Evangelio, si yo me hago prójimo de ese otro, me hago cercano a ese otro, ¿por qué evitaría darle o contribuir con que esa persona tenga lo que necesita para el sostenimiento de su cuerpo? Porque si no me vuelvo inútil, me vuelvo alguien de discurso de fe, pero no de prácticas de fe. Entonces, en ese sentido, puede que haya una línea que nos permita rastrear las situaciones de pobreza, el por qué se da la pobreza en nuestros contextos. Y podríamos pensar que una de las razones por las cuales se dan situaciones de injusticia, de inequidad, de pobreza o de empobrecimiento en nuestro contexto es porque no reconocemos realmente y en la práctica al otro como hermano o como hermana, porque no nos hacemos prójimo de ese otro que está enfrentando dificultad. Entonces, en ese sentido, yo puedo pensar que es necesario cambiar al mundo, pero si yo no considero que soy parte de ese mundo que necesita ser cambiado, si no me involucro con la realidad del otro, y de ahí pues la empatía de la que hablábamos hace un momento, no voy a lograr sentir la necesidad del otro como propia. Cuando alguno de mis hermanos sufre o carece de necesidad, yo tengo la obligación, miren que no es una recomendación, es un mandato, tengo la obligación de acudir para auxiliarle y socorrerle. Pues lo que a mí me sobra, lo que yo tengo de más, es lo que al otro le falta. Y yo lo tengo de más justamente porque al otro le falta. Yo no debería tener de sobra, pero ninguno debería carecer de lo esencial. Es decir, debería estar bien distribuida en términos económicos la riqueza entre todas las personas. Pero sabemos que parte de las causas de la inequidad es que hay una distribución inequitativa de la riqueza. Y la riqueza no es otra cosa que los bienes con que cuenta la humanidad para garantizar su supervivencia, su sostenimiento y el sostenimiento del entorno en el que vive. No sé si creo que alguien quería comentar algo. Pues, pastor, básicamente el término al que me quería también expresar es ese, el de la empatía. Es que hemos perdido, o sea, lo digo hablando como humanidad, la empatía precisamente por el otro, ¿sí? De pronto, un caso a mencionar es que dentro de las personas que en este momento han tenido alguna situación económica difícil, como iglesia luterana, nos hemos permitido ser visibles. Es porque efectivamente hemos desarrollado esa empatía, ¿sí? Esa empatía con ese otro que hasta ni conocíamos, ¿sí? Sin embargo, el mover precisamente de saber que al otro le hace falta, es importante, es muy importante, y eso nos convierte de nuevo en esos seres que aman al prójimo, que el prójimo en algún momento, algún pastor o pastora lo mencionó, es ese próximo, es el que está ahí, es el que está cercano. Pienso que obviamente lo que decía el pastor, no podemos ir a los poderes del gobierno y como en algún momento yo lo mencionaba hace 8 días en la prédica, derrocar, si se pudiera, a varios gobiernos de nuestro mundo que están haciendo las cosas para sus intereses particulares
y no pensando en el colectivo. Es también desde ahí, es también que hemos perdido ese temor, o se ha perdido ese temor a Dios, pero el temor no es ese Dios castigador, sino ese amor. Y yo vuelvo, insisto, con una situación, si yo me amo, tengo toda la capacidad para amar al otro. De todo lo contrario, o sea, lo contrario es básicamente lo que uno se encuentra. Cuando uno conoce el Evangelio, lo vive, lo hace, lo ejecuta, ahí está teniendo empatía y una respuesta asertiva a la necesidad del otro. Así es, Chica. Yo aprovecho para saludar a Estela Beltrán y a Teodoro Villamarín, que también se han sumado a este espacio, que están con nosotros en este momento compartiendo, por lo menos escuchando estas reflexiones que hemos traído. Entonces, fíjense lo importante de sentir empatía, y la empatía realmente considera, siempre nos enseñaron ponerse en el lugar del otro, ocupar el lugar del otro, entender la posición del otro, pero la empatía también significa conectar mi sentir, conectar mis emociones, conectar mi ser interior, lo que soy como persona, con el otro, con su necesidad, con su ser interior, con su realidad, reconociéndonos como iguales. O sea, la empatía no está dada en una condición de jerarquía del que tiene y puede ayudar frente al que necesita y espera recibir ayuda, sino que más bien nos hace reconocernos, por lo menos en una comprensión del Evangelio, nos hace reconocernos como iguales. O sea, el otro que quizá necesita en este momento de ayuda es uno como yo, es una persona como yo. Y yo tengo la obligación como su hermano o hermana de acudir en su ayuda frente a aquello que necesita. Y cuando no soy yo quien puede proveerlo, debo contribuir junto con él a encontrar las raíces de aquello que le está generando la privación, para tratar de cambiar esa situación junto con él. Es decir, juntando nuestras manos, trabajar para que las condiciones sean mejores. Si mi hermana, mi hermano se encuentran mejor, yo estaré mejor. Cuando el otro está bien, yo estoy bien. Cuando yo puedo contribuir a que se dé menos injusticia en el mundo, eso repercute directamente en que algunas personas que estaban muy mal mejorarán en su condición. Y yo tengo que hacerme voz para reclamar los derechos no solo propios, sino los del otro. Quizá uno de los problemas de la falta de empatía y de solidaridad en nuestra sociedad están en el hecho de que yo reclamo constantemente mis derechos. Y yo clamo y exijo cuando soy afectado. Pero cuando es otro el que está siendo afectado, cuando es otro el vulnerado, ya mi voz no suena para reclamar derechos, porque considero que son los derechos del otro. Y sucede que los derechos son derechos de todos. No hay derechos de unos sí y de otros no. No son mis derechos diferentes a los del otro. Son los mismos derechos. Entonces, cuando alguien está siendo vulnerado en sus derechos, son mis derechos los que están siendo vulnerados. Entonces, en ese sentido, el compromiso de la iglesia es mayor cuando veo las dificultades, las necesidades, las carencias del otro y quizás su fragilidad para poder reclamar por sus derechos y por situaciones de justicia. Entonces, en ese sentido, yo no puedo vivir, como acontece hoy en la sociedad, como un espectador que ve cómo pasan situaciones de injusticia en la pantalla de su televisor y piensa que eso le pasa al mundo o pasa afuera o le pasa a otros y que ojalá no le toque así. Pero en ese sentido, lo que le pasa al otro, lo que sufre el otro, lo que vive el otro, el dolor y la angustia del otro, son propios también. Yo tengo que entender como propios eso. Y ese es el sentido, el nivel de empatía que llevó a Cristo a entregar su vida en la cruz. Porque a él le tocó y le afectó el sufrimiento de la humanidad. Él pudo haber dicho, no es conmigo la cosa, que mueran los que están sufriendo en la cruz y no yo. Pero él quiso ofrendar su vida, se entregó. Y dicen los teólogos, no era necesario que él muriera en la cruz, pero se hizo necesario en esa misión que él estaba desarrollando, que muriera en la cruz para poder librarnos de esa carga, de esa angustia, de ese dolor y de ese sufrimiento que provocan el pecado y que generan la muerte. Entonces, en ese sentido, es importante que aprendamos a vivir el amor maternal de Dios, que reconozcamos a Dios también como madre, porque a veces le vemos en su dimensión de padre y lo asociamos a los padres, pero al estilo de los padres de nuestras familias, como el que corrige, el que regaña, el que provee el alimento a la casa,
pero no entendemos esa dimensión paternal, maternal de Dios, de quien acoge, quien cuida, quien vela junto al otro, quien provee lo mejor, o como dirían las abuelas, quien se saca el pan de la boca por dárselo a sus hijos. Entonces, en ese sentido, es importante vivir el amor de ese Dios paternal, maternal, que llena, que sobrecoge, que desborda, que es más que cualquier otro amor que podamos conocer. Y a la par que deseemos dar todo lo que hemos recibido de Él en el servicio del reino. Nada de lo que tenemos es nuestro realmente. Es nuestro solo en la medida que lo ponemos al servicio y a disposición del que lo necesita. Ahí puedo decir que eso es mío. Y mío en el sentido solidario y cooperativo, en el sentido de que es de todos. Pero por lo demás no es nuestro. Y es importante que estemos alerta para que no nos ganen las tendencias y las dinámicas del mundo deshumanizado que se aparta de Dios, sino más bien que por el poder de la palabra de Dios recordemos que Él ha vencido al mundo, ha derrotado los lazos de la muerte y del pecado y no se cansa de derramar generosamente su amor, su gracia y su misericordia sobre todos sus hijos e hijas y todos aquellos que son obra de sus manos, es decir, sobre toda la humanidad. Entonces hay que empezar con pequeños gestos, hay que tomar la iniciativa para invertir el orden social, para arrancar la desesperanza de los que sufren, mostrándoles compasión, haciendo la práctica vital del evangelio que hemos recibido. Y por eso no podemos acostarnos esta noche, y esa es una gran invitación, no podemos acostarnos esta noche en paz si no hemos hecho por lo menos una cosa por nuestro prójimo, si no hemos mejorado en algo el mundo en el que habitamos. Porque Dios cumple sus promesas y eso lo debemos tener por cierto. Dios es Dios fiel, pero quiere que por esa gracia con la que nos colma, también seamos instrumentos suyos para hacer nuevas todas las cosas, para vencer al mal, para que la humanidad plena abandone la necedad y la rebeldía ante Dios y viva plenamente por su gracia y por su amor. Por eso identifiquemos junto con nuestra comunidad, nuestra familia, nuestros grupos de estudio bíblico, escenarios posibles de evangelización en los que además de anunciar el evangelio, demos testimonio por medio de nuestro actuar frente a las injusticias que allí puedan presentarse. Recordemos que lo que hacemos no es una iniciativa personal, sino una respuesta a un llamado realizado por Dios, quien ha creído en nosotros y nos confió una tarea específica junto con nuestra comunidad de fe, en favor del pobre, del desvalido, del maltratado y del excluido. Y aquí cabe recordar lo que dice la palabra de Dios en Juan 10:10. Yo leo el versículo completo, a veces le cortamos la primera parte, lo leo completo. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una comparación entre quien viene a hacer daño, quien se presenta a veces disfrazado de líder, sea líder político, incluso líder religioso, pensando en hurtar, en dañar, en destruir, en matar. Y Cristo, realmente el Maestro que ha dado su vida por nosotros, quien vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Solo Él puede garantizar esto. O sea, no hay quien, por muchas promesas políticas que se hagan, por mucha riqueza con la que se cuente, que pueda garantizarnos la vida y la vida en abundancia. Solo Cristo es garantía de esa vida en abundancia. Pero hay que identificar qué es la abundancia y cómo se expresa. Porque está también el discurso de las teologías de la prosperidad, que hablan de una abundancia, quitándole a la palabra de Dios el sentido real que tiene y poniendo la abundancia en términos de lo material. Es decir, habla con el mismo lenguaje y bajo las mismas estructuras del mundo que nos gobierna y del sistema que nos gobierna. Es decir, teologías que expresan en el discurso el éxito, el bienestar material, el hermano, usted será bendecido, pero cuando dice bendecido no piensa en la gracia de Dios, sino están pensando es en el contar con bienes materiales que son deseables por quienes anhelan tener poder y tener riqueza. Pero no es de esa abundancia de la que nos habla Cristo, no es esa la promesa. No nos está prometiendo llenarnos de bienes materiales, porque eso no tiene sentido. O sea, las cosas con las cuales cubrimos el cuerpo y de las que nos rodeamos y de las que decimos que son nuestras o que los documentos legales dicen que son nuestras, esas son cosas que finalmente no trascienden, que quizá nos acompañan en el tránsito por la vida, pero no son cosas que nos van a acompañar a la eternidad. De hecho, en ocasiones, cuanto más se tiene,
más grande es el peso para caminar y más difícil seguir los caminos de Cristo. Entonces, en ese sentido, así como hablamos a veces de radicalidad de la palabra, lo que dice la palabra de Dios en el texto, vivirlo radicalmente, debemos considerar también que en el viaje que emprendemos con Cristo, por los caminos a los que Él nos ha invitado a recorrer, es un viaje en el que nos dice que no hay que llevar cosas innecesarias. Basta lo que es esencial para poder hacer el camino. Basta aquello que es significativo e importante para recorrer el camino que Él nos va trazando, porque Él incluso nos ilumina y nos guía por dónde ir. Entonces, lo demás no es esencial, pero en medio de tantas cosas que nos rodean y de ese deseo desenfrenado de la humanidad por poseer cada vez más, lo que vamos haciendo es llevándonos al paso la vida y el derecho de bienestar que tienen otros, privándolos de ese bienestar, y vamos de paso arrasando ese escenario natural que Dios ha dispuesto para nuestra supervivencia. Acabamos con el mundo, acabamos con la naturaleza, acabamos con el hermano, pensando solamente en un bienestar que por demás es egoísta y que no refleja la vida plena y abundante de la que nos habla el Evangelio, y esa vida que nos promete Cristo en abundancia, que está vinculada a la vida eterna, es decir, está vinculada a la salvación. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué sería pues la vida plena y abundante? Aquello que Cristo nos ha revelado, nos ha entregado, nos ha expresado por medio de su muerte y resurrección, y nos muestra como un camino para estar cerca de la divinidad en pleno, esa vida eterna que significa desprendernos de aquello que es un peso o una carga para poder avanzar. Claro está, vivimos situaciones donde a veces lo que le pedimos a Dios es que nos dé cosas materiales, que nos permita iniciar una carrera que tenemos pendiente y pagar la universidad, que nos permita gozar de un trabajo con un buen salario, que nos dé la posibilidad de un techo y que no nos falte la comida. Y está bien pedir por aquello que necesitamos, pero que eso no sea un obstáculo, que eso no sea un distractor frente a lo que Cristo realmente quiere que nosotros poseamos, que es la vida eterna. Entonces, en ese sentido, no sé, quisiera escuchar ya como algunas reacciones, acercándonos un poco ya al final de esta reflexión, pensando que la vida plena y abundante acontece no para unos solos selectos o privilegiados, sino acontece para todos los hijos e hijas de Dios. Entonces, no sé si hay alguna reacción adicional a esto que estamos diciendo. Mientras tanto, saludo a Ana Edelmira Carreño, a Girlandi Pérez, que también nos están escuchando y siguiendo en este momento. Girlandi desde Yopal. Entonces, un saludo a la Misión Santiago Apóstol en Yopal, que también hace un trabajo de sensibilización y de conciencia con aquellas personas que son marginalizadas y excluidas. Y bueno, pues no sé si hay alguna reacción en este momento de estas cosas que vamos diciendo, que vamos compartiendo a modo de reflexión y motivación. Bueno, pastor, ahí se tocan varias cosas. Una es qué estamos haciendo desde nosotros, ¿no es cierto? Y con acciones pequeñas se pueden hacer grandes transformaciones. El día de ayer, precisamente en el grupo con las niñas, y pensando en esto que sucedieron estas 2 semanas, pues era importante tocar el tema con ellas y saber, con ellas y con ellos, porque ahora se nos unieron niños, y saber qué piensan, qué sienten al respecto. Y quisimos llamar ayer a la reflexión que estábamos haciendo, y es qué aporte estás haciendo para la construcción de un mundo, qué aporte estás haciendo para la construcción de un mejor entorno, partiendo desde su entorno, desde su familia, desde el quehacer de ellos en este momento en su casa. Y fue muy importante, muy interesante escucharles a ellos todo lo que reflexionaban, sus tristezas, su angustia también por lo que ha estado sucediendo, pero también las cosas lindas que ellos decían, y decían, profe, desde el respeto por nosotros y desde el respeto hacia mi hermana, hacia mi hermano, desde ahí estamos empezando a construir nuevas cosas, ¿sí? Entonces, es sencillo, es sencillo. Yo puedo aportar desde mí, desde
el dar lo mejor al otro, lo que tú estabas diciendo, ¿no es cierto? Entonces, simplemente es esa empatía, pero no desde doy lo que me sobra, sino desde esa emocionalidad también, ¿no es cierto? Y es sentir ese dolor, es sentir esa angustia de ese otro. Entonces, simplemente era esa reflexión y saber que los niños y las niñas están pensando hoy en día cosas distintas y eso nos ayuda y nos invita a que tenemos que seguir esforzándonos por dar lo mejor, por darles lo mejor, porque aprendamos juntos, porque es lo que se busca y es lo que se quiere. Y otra cosa, pastor, ahorita estaba dando una charla y tomé ese versículo de Oseas 4:6, y habla del conocimiento, ¿sí? Habla de, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque cuando desechaste el conocimiento yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, ¿no es cierto? Entonces nos invita también, pastor, a que aprendamos, a que conozcamos, a que no nos quedemos simplemente con las 2 o 3 cosas que nos dicen, ¿sí? Desde la palabra de Dios, mire, cómo nos invita a que simplemente estemos aprendiendo. Es llanamente y simplemente eso. El saber, el conocimiento incluye también el saber qué, el saber cómo y el saber dónde. Bueno, entonces es importante que miremos eso. Simplemente era esa parte. No, nos lo pusiste como un periódico abierto, Olguita, porque Oseas 4, el texto que tú estás citando más atrás, Oseas 4:1 dice, ya no hay en la tierra verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios. En cambio, abundan el perjurio, la mentira, las muertes, los robos, los adulterios y homicidio tras homicidio. Esto es un periódico abierto a la palabra de Dios, por eso su palabra siempre es vigente. Y creo que tienen mucha razón en algo que aportas además, y es que puede ser que mi aporte significativo a la transformación de la realidad que vivimos pasa por el hecho de que aquellas experiencias que yo conozco o que me ha tocado vivir, en las que he tenido un aprendizaje significativo, debo compartirlas con las nuevas generaciones. No nos podemos quedar con eso guardado, porque sabemos que hemos vivido tiempos bastante difíciles, especialmente en Colombia, y a veces quienes tienen, no sé, menos de 20 años, quienes no conocen la historia que además ya nos enseñan en los colegios, pues no consideran todo lo que hemos pasado para llegar a situaciones que hoy en día, antes que mejorar, se ven cada vez más complejas. Y es bueno que ellos puedan reflexionar sobre el mundo en el que están viviendo su fe y puedan entender cuál es ese compromiso fuerte, real, que tenemos como cristianos y cristianas de hacer del mundo un lugar mejor, de hacer visible el reino que Cristo nos ha dejado, que ha establecido y que con su espíritu se sigue edificando por medio de la iglesia. Entonces, ese es un modo de ser empático y de servir, enseñarle al otro sobre esta realidad y ayudarlos a reflexionar. Miren que no es volver a la gente prejuiciosa frente al contexto, sino invitarlos más bien a tener un pensamiento crítico, inspirado en esto que los profetas ya nos alertaban tantos siglos atrás, y que tiene cumplimiento además con lo que acontece con Cristo, la crueldad del ser humano expresada incluso en el hecho de matar al Hijo de Dios, de matar a Dios, de colgarlo de un madero. Pero asimismo lo que estamos viviendo hoy en día es una crucifixión permanente del mismo Cristo por causa del pecado que no hemos corregido. Podemos decir que esta lista de pecados que enumera Oseas, el hecho de que no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios, sino más bien perjurio, mentira, muerte, robo, adulterio, homicidio, esa lista sigue vigente y no la hemos corregido. Entonces hay que formar las nuevas generaciones, hay que compartir como herencia ese mensaje de salvación y de esperanza que nos fue dado, hay que hacer ver a este mundo y a esta sociedad que hay una luz de esperanza, hay un camino por seguir y que ese camino es Cristo. Y que esto que enseñamos, esto que nos ha sido dado por fe, que se nos ha concedido por gracia también en el bautismo, es lo que queremos que hereden otros, que otros puedan recibir esta palabra de consuelo y puedan transmitirla así,
de generación en generación, pero no solo como una palabra que se escucha y se memoriza o se interioriza, sino una palabra que está anidada en el corazón y que se vuelva acción con nuestro testimonio. No sé si iban a decir algo más. Pues ahí está, Dios nos está confrontando, nos está invitando también hoy a vivir confiando en sus promesas, las cuales no siguen el estándar del mundo, esos estándares que traza el mundo, sino que más bien lo superan y superan incluso lo que nosotros somos capaces de desear o lo que consideramos deseable. Dios nos está invitando a trabajar como promotoras y promotores de esperanza en Cristo, rompiendo lazos de esclavitud y opresión en el contexto en el que vivimos y a no perder la convicción de que la vida en abundancia que nos ha sido prometida es una realidad que nos debe mover constantemente a mantenernos firmes para realizar la obra que Dios ha puesto en nuestras manos como tarea. En ese sentido hay mucho por hacer. Yo quisiera, como además de lo que han compartido ustedes, indicar que siempre está la posibilidad de que nos encontremos, así sea por medio de la virtualidad, para establecer esos diálogos que en otros escenarios no se dan. Y esos diálogos que permiten encontrar alternativas a las situaciones que enfrentamos. Cuando nos sentamos con el otro, con la otra a dialogar y ponemos en medio a Dios, es decir, cuando Él nos acompaña en nuestro diálogo, seguramente encontramos luces, Dios nos da discernimiento y nos permite establecer estrategias de servicio oportuno, adecuado, empático en el contexto que vivimos. Hay mucho por hacer. Créanme que frente a tantas noticias desalentadoras, hay tantas o incluso más alternativas para que el mundo sea diferente. Podemos hacer mucho. Nos toca seguir siendo voz, nos toca seguir ofreciendo nuestras manos y nuestra disponibilidad a la causa del reino y entender que la causa del reino puede implicar persecución, puede conllevar sufrimiento, pero en el fondo es una causa que está establecida para que gocemos de la vida plena y abundante que Dios nos da. En ese sentido, pues nuevamente reafirmando el saludo hacia quienes se conectaron, quienes nos han ido siguiendo a través de las redes sociales, quienes ven estos videos, estas grabaciones y escuchan estas reflexiones también posteriormente, pues seguirles invitando a estar unidos, conectados, a seguir trabajando en la causa del reino, a no desalentarse. Necesitamos animarnos mutuamente, como nos invita también el apóstol, a que estemos animándonos continuamente y especialmente a los hermanos más cercanos, que a veces son los que más rápido declinan frente a las expectativas que tienen de la obra de Dios o que se cansan de trabajar y dicen esto parece que fuera en vano, pero decirles que no es en vano lo que hacemos cuando lo hacemos en nombre de Dios. Y en ese sentido, pues la motivación para ustedes también a pensarse estrategias de transformación, a ser críticos frente a la realidad del mundo y a no quedarse de brazos cruzados o de boca cerrada frente a las injusticias que estamos enfrentando. Hay que tomar acción, hay que trabajar porque sea diferente y que no nos toque seguir viviendo tantas violencias, tantas persecuciones, tanta inequidad y tanta injusticia. Porque si seguimos viviendo eso y eso le toca vivirlo a nuestros hijos y nietos, es porque no hicimos lo que teníamos que hacer o lo que hicimos no lo hicimos bien, no cumplimos bien la tarea. Entonces, con esas motivaciones les quiero invitar a que cerremos este espacio en oración, que podamos decirle al Dios de la vida que es un Dios grande, que es un Dios bueno, que Él nos da la posibilidad de sanar las heridas de nuestro corazón y comenzar un camino guiado por Él y por la fuerza de su Espíritu Santo de transformación interior que repercute también en la transformación del entorno en el que vivo, de mi familia, de mis seres queridos. Aprender a perdonar, reconciliarnos con otros, aprender a recibir también el perdón y ser capaces de continuar adelante más allá de toda aflicción o adversidad que se presente. Dice Olguita, no hay que callar, es necesario expresar. Así es, hay que hablar. No hay que dejar que nos silencien los perversos, no hay que dejar que nos callen los opresores, hay que seguir denunciando y hay que seguir visibilizando las situaciones de violencia e injusticia del mundo. No sé, Olguita, si quisieras tú dirigirnos en oración para cerrar este tiempo de reflexión, este espacio tan bello que hemos tenido hoy. Bueno, gracias, Papito Dios, por este momento tan especial. Gracias por tu grandeza, gracias por ser tan maravilloso, misericordioso con cada uno de nosotros, Señor.
Te pongo en tus santas y benditas manos, Señor, a cada una de las personas que se conectaron, a sus familias, Señor, pero también a aquellas que no lo pudieron hacer, bendito Dios. Hago extensivo también esta bendición a todo mi país, a todo el mundo, Señor, que seas tú allí con cada una de estas personas. Bendito Padre, gracias por esta enseñanza, Señor. Debemos ser más empáticos, Señor, empáticos en el amor, empáticos en la emoción, empáticos en dar lo mejor, Señor, de cada uno de nosotros. Gracias nuevamente por este espacio de aprendizaje, de catarsis también, porque permite expresar y manifestar lo que estamos sintiendo, Señor. Nos quedamos contigo sabiendo de que tú eres grande, maravilloso, que no nos sueltas de tu manito. Y bueno, gracias por todas las bendiciones recibidas. Amén. 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 Que ese Dios que es vida y se expresa en vida para nosotros, esa vida abundante y plena, les siga acompañando en estos días, esta semana, les llene de fortaleza para obrar en justicia y hacer lo que Dios nos pide que hagamos, para no callar, sino denunciar, para no cruzarnos de brazos, sino trabajar por la causa del reino. Que Amén. Él les acompañe, que Él les bendiga, que bendiga sus hogares, bendiga su entorno de trabajo, bendiga su barrio y su comunidad, y les siga motivando y animando a ser sal y luz en el mundo y a hablar de el evangelio que nos ha sido regalado con esa actitud de esperanza y de confianza en el Dios que es fiel. Él les guía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.